Wada personalmente nunca fue una banda que me llamara tantísimo la atención. Por supuesto que estoy muy al tanto de su carrera porque hubo un momento, sobre todo cuando ellos lanzaron su segundo álbum de estudio llamado Cult of a Dying Sun, donde estuvieron por absolutamente todos lados, en todos los medios grandes, en lo que a metal respecta. Es una banda que empezó a ganar mucha circulación y de hecho se han ganado por aceptación popular el rótulo de una de las bandas de black metal más groundbreaking, se diría en inglés, como que más fronteras han roto en el 2010, en la década del 2010, ¿no es cierto? Una banda de black metal de Portland, de Estados Unidos, que, de correcta o incorrecta manera ha sido muy emparentada con el estilo de los polacos Mgła, o yo le digo Mgła porque tiene una L ahí al pedo, si no. Pero que bueno, yo creo que sobre todo en el Gin de 2020 ellos también empezaron a explorar otro tipo de sonidos que los alejaban un poquito más de los polacos y empezaban a construir, no te voy a decir una identidad propia porque creo que el sonido de Crepúsculo y Natura es el sonido que uno asocia un poco más a Wada y por ende volviendo a esta influencia que acabo de mencionar. Pero bueno, el Gin había sido un disco que a mí me había interesado bastante, sobre todo por lo abierto que era, por algunas otras influencias que presentaba, por los espacios, por las voces y por otras cuestiones que bueno, no cabe la pena recalcar tanto acá porque estamos y vamos a hablar del cuarto álbum de estudio de Wada llamado Crepúsculo Natura, lanzado este pasado 8 de septiembre vía Eisenwald. Tiene 5 canciones, 41 minutos con 46 segundos de duración. Bueno, tanto se alabó aquel disco de Wada, el Cult of a Dying Sun, el Devoid of Light también, que es el primer álbum de la banda, que presenta una duración bastante más escueta, con un enfoque por ahí más crudo en cuanto a la producción y en cuanto a este estilo. Y a mí el Cult of a Dying Sun, para ser sincero, si bien me parece un disco que está bien, nunca le encontré realmente mayor disfrute. Se me hacía un álbum que era muy repetitivo en cuanto a su propuesta, ya desde ese tema de Snakes and Vultures, que duraba como 9 minutos y repeticiones totalmente innecesarias de riffs, obviamente los riffs de Wada sumamente melódicos, también con mucha influencia de la escuela sueca, de lo que es el black metal melódico. Con mucha tinción también death metal, sobre todo las voces. Bueno, las voces de Jake, sobre todo en ese disco, se vuelven bastante versátiles. Diría yo que es uno de los puntos fuertes de Wada. Pero realmente la música, si bien hay buenas ideas y si bien hay digamos, buen desempeño en lo que refiere a composición, siempre se me hizo muy aletargada. O sea, realmente había canciones de ese álbum que podrían tranquilamente haber durado 4 minutos en lugar de 8 o 9 y nos hubiéramos llevado el mismo resultado, la misma reflexión de la misma, ¿no? Imagínense mi sorpresa cuando me encontré con el Gin en 2020, que vi que tenía menos canciones y duraba 1 hora, boludo. Pero bueno, en ese disco para mí se presentaba algo un poquito más interesante que en el anterior al menos. Y ahora Wada lanza Crepúsculo y Natura. Son 5 canciones, un disco de 5 temas, pero no se dejen engañar porque de todos modos llegamos a los 42 minutos. Es un disco, por ahí uno podría decir, con un minutaje acorde a lo que se acostumbra en la escena, ¿verdad? ¿Qué pasa con este álbum? Bueno, es un Wada volviendo a un estilo de producción un poquito más raw, dentro de muchas comillas, porque todo también se distingue a la perfección, pero si lo comparamos con el Cult of a Dying Sun, por ejemplo, que era una producción bastante más comprimida, más moderna. Por eso, por ahí fue que pegó tanto ese álbum, y a mí Wada, de las bandas modernas, me resulta de las más... Si vos querés introducirle el black metal a alguien más allá de los referentes clásicos de los 90s, Wada es una buena banda para que arranquen. Habiendo dicho eso, se me hace un disco flat, iba a decir, monótono. Se me hace un disco monótono, bastante larguero también. O sea, tener 5 canciones y que el disco dure 42 minutos. O sea, no es detalle menor. Estamos hablando de un gran promedio. En promedio de las canciones promedio de los 7 minutos, 6 minutos. Y el tema final dura casi 13, ¿no? Y realmente es muy poco justificable esa duración con la poca diversidad que hay en este álbum. No voy a negar que algunas ideas son buenas, o sea, también hay una influencia bastante más rockera en algunos pasajes, por ejemplo en The Abyss Gazing Black, que tengo que decir que hay un cambio de formación en Wada para este álbum, entra otro batero, bueno, hubo bastantes cambios de integrantes en Wada a lo largo de estos años. The Abyss Gazing Back, que es la primera canción, tiene que tener el blast beat más rápido que yo le he escuchado a Wada
en esta corta carrera que tienen, al menos hasta el momento. Y después entramos en un tempo así, más a la Venom, más a la Motorhead, pero con mucha influencia melódica detrás de los riffs. Y alrededor del minuto 3:30 por ahí, tenemos unos momentos melódicos en donde todo calla y se armonizan dos guitarras, que me hace acordar bastante algunas melodías del Devoid of Light, pero con un carácter por ahí un poco menos oscuro que en aquel primer trabajo, ¿no? Donde todo se sentía aún más crudo que de costumbre, ¿no es cierto? Pero ya en este tema y en Crepúsculo Natura, yo creo que esto va increyendo a medida que avanzan las canciones. Tenemos una repetición total e innecesaria de muchos momentos en las canciones donde las cosas se podrían recortar bastante, ¿no? Retraversing the Void, que tiene esos típicos riffs tremolo de Wada que van a todo culo con los blast beats, que hasta te generan un poco esa atmósfera post-black metal en algunas ocasiones también. Bueno, por lo atmosférico, valga la redundancia. Largas vueltas de esos riffs que yo digo, ¿por qué presentar tanto una idea, no? Una idea es buena hasta que se la exprime lo suficiente. Y si no, si quieren una prueba de eso, escuchen el tema que cierra el disco, que es Through the Wax and Through the Wane, que, boludo, o sea, ese riff, el riff de esa canción, que además es un tema lento, que no tiene, o sea, tiene blasts en algún que otro instante, pero en general la canción transcurre con bastante instrumental y con una base armónica y riffera que se mantiene muy similar, con un tempo que tampoco es que digas que está cambiando a cada rato. Y de nuevo, vuelvo a lo mismo, si vos vas a justificar un tema de 13 minutos prácticamente, tenés que tener algunas variaciones. Porque si ustedes me dijeran que Wada es una banda netamente de black metal atmosférico, que es una banda, no sé, a la Fen, que es una banda a la Harakiri for the Sky, a la Fluisterers, digamos, a ese tipo de bandas, te lo entendería. Pero hay un cierto componente de frontalidad a la música de Wada, que también los ha llevado a ser populares, ¿no? Que son riffs directos, no hay demasiada complejidad detrás de lo que se trabaja, y también por eso a mí me resulta una banda, bueno, como un poco dicotómica, si es que existe esa palabra, creo que sí, propia de la dicotomía, donde a mucha gente le resulta fácil entrar a esta banda por lo directa que es, por lo melódica que es, pero muy poca gente menciona. Y a mí me resultó raro, por ejemplo, que un disco como el Cult of a Dying Sun se haya alabado tanto cuando realmente el disco es muy monótono, viejo. O sea, tiene buenas ideas, pero el álbum es muy monótono. Y con este Crepúsculo Natura pasa lo mismo. Si bien no llegamos a los 55 minutos de duración, o lo que era que durara ese disco, tenemos 5 canciones con 42 minutos que ninguna merece durar lo que dura. The Dark Winter es un tema aburrido, viejo. O sea, tienes alguna que otra flasheadita con esa intro de bajo distorsionado y algunas cosas que pasan en la canción, pero realmente a mí es un disco que me deja un poco aburrido, realmente. Este álbum ya lo había comentado Jorgito de Adicto al Metal, un abrazo, brother, que bueno, él también se declara seguidor de Wada y que se llevó más o menos un trago amargo con este álbum, ¿no? Bueno, yo puntualmente, como dije al principio, nunca fui un gran seguidor de Wada. Entiendo un poco el hype, obviamente, detrás de la mística que tienen, que están encapuchados, que se conocen sus nombres, pero de todos modos la gran mayoría de gente no lo sabe. Y bueno, es una banda que con muy poco tiempo de carrera hasta se puede permitir girar por Latinoamérica, ¿no? Que ahora van a venir en octubre para hacer varias fechas, incluyendo lo que es Argentina. Pero a mí este disco, la verdad que me dejó con una sensación de ser algo que ya había escuchado antes. Ahora, ¿está mal escuchar cosas que ya habías escuchado antes? No, obviamente, el mundo del metal está repleto de bandas que, digamos, suenan a clones de otras bandas y lo que quieras, ¿no? Lo que sea. Pero en este caso, no solamente me pasa que ya lo había escuchado antes, sino que tenemos el mismo caso que me pasó con otros discos de Wada anteriormente, que es de durante todo el transcurso de una canción de 7 minutos, 8 minutos, hay una repetición excesiva de vueltas y vueltas de una misma idea. Por ejemplo, en Crepúsculo de Natura se repite 2 veces el verso y 2 veces el puente. Hay una vueltita de dinámica y al final lo mismo, ¿no? Y no sé, a mí esto me pide otro tipo de composición, un poco más económica. No sé, a mí la verdad que el disco me pareció bastante cansino, bastante plano y chato en ese sentido, ¿no? Bueno, está bueno, hay buenas ideas, obviamente no está mal. Yo a Crepúsculo y Natura de Wada le voy a poner un 7 sobre 10. De nuevo uso la estrategia Amusia de 6.50 a 7.
Creo que bueno, es un disco que a los fans de la banda les gustará, sobre todo a aquellos que no les había entusiasmado tanto el Gene, que tenía, como decía, o sea, más experimentación con las voces, algunos momentos más locos, más silencios, más pasajes así flasheros. Crepúsculo de Natura es un disco que suena a Wada, y suena al Wada que yo siempre escuché y que siempre a mí me resultó que tuvo este inconveniente a su música. Incluso en el primer disco, que era más cortito, pero el último tema, por ejemplo, también se alargaba bastante más de la cuenta, ¿no? Así que bueno, esa es mi impresión, la impresión que me deja una banda como Wada, pero también espero conocer su opinión. Me la hacen saber y los veo la próxima con más contenido acá en el canal. Hasta luego, chao.